¿Estuviste en una relación tóxica solo porque era bueno en la cama? ¿Cómo saliste? Salí de mi matrimonio hace apenas 10 meses y la razón es más que clara. La situación era insostenible. No solo era físicamente abusiva y extremadamente manipuladora, sino que ni siquiera tenía acceso a mi propia casa. Imagínate, tenía que esperar en mi auto hasta que ella llegara. Ese era el nivel de control que ejercía sobre mí. Lo que más me impactó es que ella había vivido lo mismo con sus padres, y por eso necesitaba encontrar a alguien a quien pudiera dominar. Hace 2 semanas, por fin recogí lo último que me quedaba en casa y decidí bloquearla. Desde entonces, ha estado usando todos los trucos posibles para intentar que vuelva. Me ha enviado almuerzos de Uber Eats sin que yo lo pidiera y hasta una canasta de frutas llegó a mi trabajo. Además, me manda mensajes de audio que duran entre 5 y 10 minutos, disculpándose y prometiendo que me tratará como a un rey, entre otras cosas. Una vez me fui y volví después de un mes, pero esta vez no pienso caer otra vez. No importa lo atractiva que sea, nada vale la pena si eso significa soportar ese tipo de trato todos los días de mi vida. La verdad, estuve mucho más tiempo del que debí. La conexión en la intimidad era extraordinaria, digna de una película, pero todo lo demás era un verdadero desastre. Luchas constantes, manipulaciones emocionales y una ansiedad que me acompañaba a cada paso. Era como estar atado a una sustancia que lentamente me desgastaba. Lo que finalmente me impulsó a tomar la decisión de marcharme fue una pregunta que me hice a mí mismo. Si la intimidad no fuera un factor, ¿de verdad querría estar con esta persona? Y la respuesta fue un rotundo no. Así que comencé terapia, los bloqueé en todas partes y me forcé a recordar lo miserable que realmente era. Al principio costó bastante, pero con el tiempo me di cuenta de que la paz es muchísimo más adictiva que el caos. No fue una relación tóxica ni abusiva, pero tuve que irme porque el encuentro era demasiado electrizante. Sé que esto no tiene mucho sentido, éramos perfectamente compatibles en la intimidad. No había nada que yo quisiera explorar que ella no estuviera igualmente deseosa de experimentar. Y no había ninguna de sus propuestas que no me pareciera un claro que sí. Solo éramos amigos con derechos, pero la pasión era un torrente desenfrenado. El problema era que, de alguna manera, se convirtió en una especie de competencia. Cada vez que nos veíamos, nos volvíamos más audaces y arriesgados. Se trataba de un día entero de caricias, besos y cualquier locura que se nos ocurriera, sin importar las responsabilidades que teníamos. Y hubo un día en que ella me suplicó que ejerciera un control sobre ella, que la llevara a un estado de éxtasis total mientras estábamos juntos, y esa idea sonó absolutamente intrigante. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Y fue en ese momento cuando ambos comprendimos que no había un futuro saludable en esto. Uno de los dos podría terminar muy mal si continuábamos por ese camino. Eso fue hace décadas. Aún la tengo presente en mis pensamientos. Sí, rompí con ella cuando fui a la cárcel. Lo más curioso es que no fue la primera vez que la policía se metió en nuestras disputas amorosas, solo la primera vez que yo terminé enfrentando problemas legales. Y aún después de salir, estaba tan apegado que la perdoné y deseé regresar con ella, a pesar de que era quien me sometía a una forma de agresión. Solo necesitaba un poco de respeto propio y control sobre mis deseos para darme cuenta de que un encuentro apasionado no era razón suficiente para poner en riesgo mi futuro. La bloqueé en todo, obtuve una orden de restricción y ya han pasado 3 años desde entonces. En estos últimos 3 años conocí a más chicas, aunque pensé que nunca volvería a experimentar esa intensidad. Me sorprendí al comprobar que lo logré. Encontré a una chica que tenía las mismas, si no mejores, inclinaciones que yo, y desde entonces ha sido mucho mejor. También hice terapia, lo cual me ayudó enormemente. Mi terapeuta me dijo: amigo, esto no es el amor de tu vida, solo estás lidiando con esto por la conexión física. Eso me abrió los ojos a mis deseos y me hizo querer salir de ese encierro. Sé que estoy divagando, pero definitivamente tú también puedes salir de esa trampa. Yo creo en ti. Me mudé de ciudad porque encontré una buena oportunidad laboral, y creí que podría mantener una relación a distancia. Sin embargo, él intentó manipularme para que me quedara. En este nuevo lugar, finalmente me sentí segura, lejos de su influencia, y la separación se fue dando de manera natural. Necesitaba ese espacio y ese tiempo para darme cuenta de que él había abusado de mí de maneras irreparables. Hoy, en honor a mi actual novio, con quien llevo 5 años y que es mi alma gemela y un verdadero ángel, puedo reflexionar sobre nuestra intimidad. Lo que experimenté antes no era realmente lo que anhelaba. Estaba atrapada en una fascinación engañosa. Mi nueva pareja, el mejor hombre que he tenido, me ha mostrado lo que significa tener una relación
Todo lo que quiero decir es que definitivamente las cosas mejoran. Recuerdo que al principio de la relación pensé, uno de los dos va a terminar en la cárcel o tal vez, bueno, podría perder la vida. La intimidad era algo fuera de este mundo, absolutamente irreal como nada que hubiera vivido antes. ¿Estás listo para disfrutar de una conexión tan intensa que nos consumiría por completo? Era un verdadero corcel salvaje. Hubo una vez que llegué a un punto tan extremo que me golpeé el labio contra una silla. En otras 2 ocasiones, simplemente perdí la conciencia. Veía colores y cosas extrañas, patrones que se asemejaban a un viaje psicológico, todo el tiempo. Una vez, la habitación se llenó de suaves nubes rosas y traté de tocarlas. Recuerdo que en una de esas ocasiones alcancé tal clímax que me salpiqué y la cosa fue a dar en la pared detrás de mí. Vi un túnel de luz y pensé, no puedo entrar ahí. Tuve que usar un protector bucal porque cada vez que llegaba a ese momento cumbre, apretaba la mandíbula con tanta fuerza que casi me dolía. Estoy convencido de que algo en mi mente se dañó. ¿Y cómo terminó? Un caos total, como lo esperaba. La relación duró 3 meses y honestamente me sorprende haber salido de ello. Destruimos 2 colchones y rompí mi cama en 4 partes. La alfombra y los muebles quedaron hechos trizas, incluso rompí una silla. Ni siquiera puedo acercarme a esa persona. Sé que con una sola llamada volveríamos a estar juntos. Me atemoriza hasta caminar junto a ellos en la calle. La intimidad estaba presente en cada mueble, cada pared, en cada rincón de la casa. En un callejón, en el bosque, en coches. Eran completamente locos con la imaginación más retorcida. Sacaron el instinto más primitivo que llevaba dentro. Recuerdo que al principio tuvimos una conversación en la que dijeron, me han dicho que arruino la intimidad para todos, y por supuesto eso es cierto. Nadie en este mundo podría alcanzar ese estándar. Cada experiencia de aquí en adelante sería una decepción. Llegué a un punto en el que lo despreciaba profundamente, y también me molestaba haber permitido que sus insultos y su comportamiento controlador me afectaran. Lo que realmente marcó el final fue cuando insinué que era un cobarde. Y, en respuesta, me empujó contra la pared. En ese instante, creí que iba a llevarme al límite, pero para mi sorpresa se detuvo. Agarré mi bolso y huí sin mirar atrás. Él continuó con su juego de encanto, intentando reavivar lo que habíamos tenido, pero la sensación de repulsión era tan fuerte que esta vez mantuve mi distancia. Además, mi vida se volvió mucho más tranquila sin su presencia. Me hice con algunos juguetes y decidí disfrutar de mi soltería, empezando a asistir a terapia. He estado procesando lo que viví, aunque a veces esos recuerdos resurgen. Ya han pasado unos 12 años. No quiero decir que debas manejarlo de la misma manera que yo. Cada persona tiene su propio camino, pero te animo a que trabajes en esto con un terapeuta capacitado y busques sanar esa parte de ti que ha normalizado el maltrato y que permitía que te toquen de formas que no eran aceptables. Yo también sigo en ese camino, pero he avanzado mucho. También es útil reconocer las señales de una dinámica dañina y tomarte el tiempo necesario para reflexionar, incluso cuando las emociones y hormonas son intensas al principio. Al principio, él me hacía sentir vista de una manera que nunca había experimentado antes. La química entre nosotros era extraordinaria, la intimidad era fascinante y nuestros deseos compartidos se alineaban de manera armoniosa. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, comencé a perderme en la relación, persiguiendo esa conexión mágica que en su momento nos envolvía. Los momentos de cercanía seguían siendo memorables, pero la profundidad que antes existía se desdibujaba. Como muchas personas comentan, el verdadero despertar ocurre cuando comprendes cuánto impacta tu bienestar emocional, y es entonces cuando debes enfrentar la decisión más complicada, elegirte a ti misma. Al principio, sientes una satisfacción que parece perdurable, una ilusión de conexión auténtica. Pero, al final, o tras esa experiencia, te encuentras más vacía que antes. Elige siempre a ti misma, te lo mereces. La intimidad no lo es todo en una relación. Es la totalidad de la experiencia lo que realmente importa. Rompí la relación, pero meses después volvimos a estar juntos. Y bueno, la razón principal fue que, aunque la intimidad estaba entre mis 3 favoritas, ella tenía un gato naranja increíble. Este gato tenía una personalidad impresionante. Era como un perrito. Respondía a su nombre y venía cuando lo llamabas. Nunca te arañaba. Era cariñoso y vocal sin ser molesto, y lo mejor de todo, jamás te interrumpía si estabas dormido. Te podías mover en la cama y, si echabas un vistazo a su torre de gatos, te miraba para ver si realmente estabas despierto. No aparecía a pedir cariño ni premios hasta que tus pies tocaban el suelo. Era una bolita de pelos con una melena digna de un león y tan adorable como el pequeño Yoda.
Era increíble. De hecho, probablemente me quedé unos 6 meses más solo por él. La verdad es que pasé 6 años con una exnovia, y gran parte de nuestra conexión radicaba en lo trascendental de nuestro vínculo íntimo. Hablamos de unas 15 a 20 veces a la semana, y cada encuentro era simplemente extraordinario. Ella tenía una belleza cautivadora, con esos ojos grandes y profundos que parecían atravesar mi alma cada vez que anhelaba un poco más de su cercanía. La relación no era tan tóxica como algunas historias que he llegado a escuchar, no había agresiones ni excesos descontrolados. Nos teníamos cariño, ciertamente, pero éramos muy incompatibles en diversas áreas fuera del ámbito de la intimidad. Además, la necesidad de compartir un apartamento en una ciudad donde todo es costoso nos unía de manera ineludible. Ella lidiaba con la hipertensión y una ansiedad constante, mientras que yo me caracterizaba por una calma casi absoluta. Cuando las cosas no sucedían como ella esperaba, se desmoronaba. Hasta el más mínimo inconveniente podía arruinarle el día, y pasaba horas sumida en su frustración. A veces, su enojo no se manifestaba directamente hacia mí, pero inevitablemente llevaba la carga de sus reacciones. Resultaba agotador. La mejor solución que encontré fue recurrir a una buena dosis de cócteles y entregarme a una serie de momentos íntimos. De esta manera, todo parecía encajar en su lugar, al menos hasta que alguna nueva preocupación llegaba a quebrar su tranquilidad. Resulta que tengo una debilidad por las pelirrojas. Y no puedo negar que hay un poco de verdad en eso de que los encuentros con ellas son una experiencia intensa. Uno de mis ex se sumergió profundamente en un mundo de sustancias peligrosas, y ni siquiera me di cuenta hasta que desaparecieron $30.000. Ya por sí sola nuestra relación era frágil, el acto íntimo era nuestro único refugio. Dormía menos de 6 horas por noche. Ella me robaba el coche e hizo desaparecer un montón de adornos de jardín, un verdadero alijo de flamencos de plástico. Tuve que llevarla de vuelta a su estado natal, donde vive su madre, igualmente atrapada en sus propias batallas. Fueron 12 horas de ida, otras 12 de vuelta. Hice 2 viajes porque mis finanzas estaban al borde del colapso. Lo único positivo que surgió de todo esto fue que ella no se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo hasta que entramos en la casa de su madre y todas las superficies comenzaron a moverse a su alrededor. Malditas cucarachas. Y aquí viene lo mejor, soy bastante bueno buscando registros estatales y obteniendo la verdad cuando alguien deja este mundo de forma abrupta. Los encuentros eran de otro planeta y definitivamente me ayudaron a distanciarme emocionalmente por un tiempo, pero aún así nos buscábamos. Ella encontraba a alguien, empezaba a llamarlo por mi nombre, y ellos la dejaban ir un ciclo interminable, hasta que recibí una llamada de ella con su novio de aquel entonces, el número 11 o algo así. Supuestamente entró en un estado crítico y falleció unas semanas después, pero no hay certificado de defunción. Tiene un lote familiar en un cementerio que nunca fue ocupado. No encontré nada específico en internet y chequeé sus seudónimos. De vez en cuando veo a alguien que se asemeja exactamente a ella, como si el tiempo la hubiera marcado de una forma irrecuperable, y me da un escalofrío inmediato, esa sensación inquietante, ya saben, pero sí, las pelirrojas. Era extraordinario tanto en la cama como en la cocina, y eso me mantuvo atrapada en una relación poco saludable durante 7 años. Pero, con el tiempo, lo negativo comenzó a superar lo positivo. A pesar de sus numerosas virtudes, había tantas sombras entre nosotros que, finalmente, llegó un punto en que ya no pudimos hacer caso omiso de ellas. Además, cuando la conexión emocional se fragmenta, mi disfrute de la intimidad se diluye, y eso también influyó en la situación. Una vez escuché que nunca deberías casarte con la persona con la que compartes la mayor intensidad en la cama. No recuerdo exactamente el razonamiento, pero se reducía a algo como esa pasión desbordante puede esconder un trasfondo, así que ten cuidado. Suena un poco exagerado, ¿no? Sin embargo, la verdad es que esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. En mi experiencia, también he notado algo similar. Las relaciones y amigos con derechos en las que el encuentro era electrizante suelen terminar en caos. Ahora, con mi pareja actual, la vivencia es distinta. La conexión íntima es impresionante, sí, pero no tan ardiente como en el pasado. Tiene un matiz más cercano y sincero. A veces echo de menos esa locura y esa atracción desenfrenada. Pero luego recuerdo lo que a menudo acompañaba a esos momentos y pienso, estoy bien así. Es fascinante cómo las prioridades y las perspectivas cambian con el tiempo, ¿verdad? Sabes, no es que ella fuera una diosa ni que me estuviera presentando algo que nunca había vivido. Pero había algo en nuestra conexión que simplemente encajaba. Era como si estuviéramos hechos el uno para el otro.
Ella acumulaba mucha rabia y batallaba con sus propios demonios emocionales. No cesaba de acusarme de engañarla, mientras que, irónicamente, ella también se veía envuelta en sus propios juegos. Me seguía como si no pudiera liberarse de mí. Hasta que una noche, en un impulso descontrolado, me mostró un objeto afilado. Ahí fue cuando dije basta, y tomé la decisión de alejarme. Aún así, a veces pienso en ella. Han pasado casi 20 años y en ocasiones no puedo evitar recordar esos momentos. No sé si alguna vez regresaría a esa relación. Pero hay personas que, quieras o no, se quedan contigo para siempre. Una vez en la universidad tuve que ponerle una orden de restricción a una chica tras una relación complicada. La verdad es que esa situación se extendió más de lo que debió, y ella parecía caminar con una bandera roja enorme. Después de que terminamos, era común encontrarla parada frente a mi puerta, escuchando mis conversaciones. Recuerdo que a un amigo mío se le ocurrió la brillante idea de envolver un vidrio en cinta de embalaje y pegarlo en la puerta como broma. Aparte de eso, comenzó a dejarme notas cargadas de cosas preocupantes, oscilando entre amenazas de autolesionarse y mensajes tipo si no puedo estar contigo, nadie podrá. Reconozco que fui un verdadero idiota y ella no estaba del todo bien mentalmente, tal vez porque yo era así. La química entre nosotros era intensa, pero nada como eso lo he vuelto a experimentar. Probablemente porque evité relaciones con chicas como ella y aprendí a no ser el egoísta que solía ser. Una semana después de que conseguí la orden de restricción, me desperté y ella estaba en mi cama. No creo haber saltado de la cama tan rápido en mi vida. Por suerte, ella solo se mostró avergonzada y se fue, pero vaya que pudo haberme hecho algo mientras dormía. Ese mismo día cambiaron la cerradura y la administración decidió hablar con ella e intentar evitar a la policía para no tener que reportarlo. No tengo idea de cómo logró hacerse una copia de la llave cuando en la misma decía no duplicar. Finalmente, la trasladaron a otro dormitorio, así que al menos ahora tenía una puerta exterior que me daría más seguridad. Tuve una relación con mi ex donde la conexión en la intimidad era indescriptible. Sin embargo, la realidad era que su comportamiento se tornó extremadamente controlador y perjudicial. Me tomó tiempo reconocer lo dañino que era. Pues, sinceramente, había aceptado ese tipo de trato por parte de otros hombres en el pasado. Creía que simplemente era un tipo apasionado. Pero, lamentablemente, confundí su intensidad con amor verdadero. Al mirar hacia atrás, reconozco que, de alguna forma, él tenía una fascinación con mi origen étnico. Intenté ignorar esa faceta, ya que su desempeño en la intimidad era notable. Pero con el paso del tiempo, lo que parecía un interés se convirtió en abuso emocional y en actitudes racistas. Su madre era abiertamente intolerante y aunque él intentaba aparentar que no le afectaba, eventualmente todo salió a la luz. Dominaba casi todos los aspectos de mi vida. Me impulsó a dejar mi empleo, obligándome a depender de él económicamente, tenía reglas rígidas sobre cómo debía vestir, criticaba constantemente mi cuerpo, y ni siquiera me permitía cortarme el cabello. El momento crucial ocurrió después de que di a luz a su hijo. Cuando, en un arranque de desesperación, me sugirió que me quitara la vida. Ahora estamos divorciados. Solía llevar una vida bastante descontrolada. Tenía una habitación extra en el lugar donde vivía con unos amigos. Y un colega conoció a una chica que estaba buscando un lugar para quedarse. Cuando vino, era una chica espectacular, un verdadero 9 de 10, y solía lanzarme miradas coquetas. Resulta que era bailarina. Se mudó conmigo y empezamos a salir, aunque básicamente solo estábamos enredados. Ella lidiaba con problemas relacionados con las sustancias psicoactivas, yo también había probado, así que no me molestaba mucho. Además, tenía una afición casi obsesiva por las máquinas tragamonedas y, para ser sincero, su comportamiento era un poco errático en general. La dejé vivir conmigo mucho más tiempo del que debería porque la química entre nosotros era increíble. La verdad, la quería, aunque no me atrevía a decírselo. Con el tiempo, esa locura empezó a desgastarse y finalmente le dije que era hora de que se mudara. Así que sí, por un tiempo estuve enamorado de una bailarina con una relación complicada con las sustancias ilícitas y el juego. Pero, vaya que los momentos que compartíamos eran inolvidables, y, curiosamente, era bastante dulce cuando no estaba atrapada en su torbellino. Recuerdo que trabajaba en turnos nocturnos y siempre se aseguraba de calentarme la cama con una botella de agua caliente antes de que llegara. Le ponía mi bata encima para que también estuviera calentita, cosas así. No soy yo, pero mi amigo estuvo 3 años con una chica peruano-judía que lidiaba con el trastorno límite de la personalidad. Este es un tipo que, honestamente, podía elegir a quien quisiera. Durante la universidad y después tuvo un montón de opciones hasta que la conoció.
Él decía que la intimidad con ella era como una experiencia trascendental, cada vez. Sin embargo, para ser sincero, ella era completamente inestable. Una vez en mi casa tuvieron una discusión y, en lugar de buscar una solución, se dirigió hacia mí. Atrapó mi cabeza con una mano y, sí, con la otra me sorprendió de una manera que difícilmente puedo describir. Ella hizo un movimiento con su lengua, que estaba en mi boca, que casi me hace alcanzar una euforia que nunca había sentido. Todo esto, por supuesto, solo para incomodar a mi amigo, ya que estaban debatiendo sobre si el dulce de leche o el butterscotch era mejor en el helado. Al final, su relación llegó a su fin porque ella lo acusó de serle infiel, cuando en realidad él no lo era. Pero resulta que, ella sí había cruzado esa línea, con uno de sus compañeros de trabajo. La humillación que sintió por ello la llevó a dejarlo. Mi ex más reciente fue el encuentro más intenso de mi vida. Y ambos estamos de acuerdo en que probablemente no encontraremos algo igual. La química que compartíamos era sorprendente, teníamos intereses afines, un humor que encajaba a la perfección y una conexión mental única. Estábamos profundamente enamorados el uno del otro, hasta un punto que podría considerarse poco saludable. Ella es una mujer increíblemente inteligente, con principios sólidos y una determinación admirable, además de poseer un enorme corazón repleto de amor. Sin embargo, a pesar de todas estas cualidades, nuestra relación era una montaña rusa. Esa dinámica, aunque hacía que nuestros momentos juntos fueran aún más apasionantes debido a nuestra conexión, también transformó nuestra relación en algo insostenible. ¿No es curioso cómo, en ocasiones, lo que nos atrae puede elevarnos a las mayores cimas y al mismo tiempo, arrastrarnos a los abismos más profundos? Me llamaba con nombres hirientes constantemente, era controlador, me fue infiel en 3 ocasiones y en una de ellas, su comportamiento me llevó al borde de la asfixia emocional, pero el contacto íntimo. Dios mío, tengo 35 años y nunca, jamás he experimentado encuentros así. ¿Cómo es posible que cada momento se tornara más intenso? Teníamos una colección impresionante de juguetes para explorar y lencería seductora, realmente no había límites. La química que compartíamos, la manera en que él conocía cada rincón de mi ser, era como si hubiera estado destinado a rendirse ante mi deseo. Me llevó a descubrir facetas de mí misma que jamás imaginé que existían. Y yo también le ofrecí lo mejor de mi esencia. Recuerdo que en una ocasión me comentó que parecía estar hecha de fuego y anhelos porque nunca parecía saciarse. Creo que permanecí en mi relación abusiva al menos un año más de lo que debí, porque me costaba aceptar la idea de que él no buscara acercarse a mí de esa manera tan íntima. Lo que hacía que nuestra conexión fuera tan especial, además de que él poseía un atractivo innegable, era que estábamos en la misma sintonía. Siempre había un deseo mutuo, él veneraba cada parte de mi ser, y compartíamos un espíritu un tanto audaz y curioso, como yo, Cada vez que estamos en la misma área, de alguna manera ella se entera y me manda un mensaje. No tengo idea de cómo lo logra, pero siempre lo hace. Tuve que mudarme al otro lado del país para hacer una maestría para finalmente lograr que cada uno siguiera su camino. Y eso, sumado a otros 5 años alejados, fue lo que me ayudó. He logrado mantenerme firme y rechazar las invitaciones durante casi 10 años, pero nunca es fácil. Si supiera con certeza que está completamente sobria, me sentiría más tranquilo al decir que sí. Pero, como están las cosas, me preocupa que si volvemos a tener algo, solo terminaría siendo su nueva adicción. Ya hicimos eso durante demasiados años, y no puedo volver a ser ese habilitador. Ella tenía ataques de ira, y vaya que eran intensos. Todo esto por culpa de su exmarido, que aún la manipulaba a través de los hijos. Cuando le insistía que necesitaba mantenerlo a distancia, empezaba a desatar su frustración sobre mí, alzando la voz y rayando en lo incontrolable, una escena tumultuosa. La verdad, los encuentros íntimos eran tan apasionantes que soporté más de un año en esa relación, pero al final, simplemente ya no valía la pena. Decidí marcharme y nunca volver a mirar atrás. Nunca se debe jugar con la locura. Vaya experiencia, ¿verdad? No soy yo, sino una amiga cercana. Ella conoció a un chico y anhelaba salir con él. Resulta que era el mejor en la cama, pero como pareja, un verdadero caos. Así que pasó cada mes intentando ajustar sus expectativas. Sin citas, solo una relación de amigos con beneficios, menos emociones, sin ataduras. Siempre iba a su casa, incluso se quedaba arreglando las cosas cuando él no estaba. Durante ese tiempo, ella se desahogaba conmigo sobre lo mal que la trataba.
6 meses después, me mostró grabaciones en su celular donde él se enojaba, la manipulaba y la hacía sentir culpable. Era realmente insoportable. Finalmente, después de todo lo que le ofreció, decidió dejarlo. 6 meses de entregarlo todo y seguir sintiéndose infeliz porque, además, no estaban teniendo encuentros como ella esperaba y estaba sufriendo abusos emocionales. 2 meses después, decidió regresar a su lado solo para tener un encuentro. Ahí se enteró de que estaba consumiendo sustancias y que había tenido una serie de encuentros efímeros. Tuvo que ir al hospital para hacerse chequeos. Nunca entenderé cómo alguien puede ser tan bueno en la cama. Que las mujeres elijan soportar todo lo demás. Mi respuesta es un más o menos. La verdad es que había mucho más que solo una conexión física. Ella era, literalmente, mi mejor amiga. Y eso, sin duda, fue lo que hizo que esa faceta de nuestra relación fuera tan extraordinaria. Pero, como suele suceder, los obstáculos como la infidelidad y esa montaña rusa de estar juntos y separados terminaron eclipsando los momentos buenos. Para bien o para mal, en una de nuestras pausas que, seamos sinceros, ella eligió darme la espalda, terminé uniendo mi vida a otra persona. Cuando finalmente le compartí la noticia, me dijo: justo iba a llamarte para ver si querías regresar a estar juntos. Conociéndome en ese momento, probablemente habría aceptado, perpetuando ese ciclo dañino que ya parecía inevitable. Nota: no llegues al altar con alguien más solo para huir de una relación tóxica. Era una locura. Ella se despertaba en medio de la noche gritando, daba un portazo a la puerta y salía disparada con su auto. Luego, se negaba a hablarme por días hasta que, de repente, me llamaba llorando, suplicándome que regresara. Tenía celos extremos. Una vez, me vio charlando con una compañera de trabajo y decidió desquitarse yendo a un antro, donde intentó atraer a 5 hombres para un encuentro. Pero al último momento se arrepintió y me llamó, pidiéndome que fuera a su casa. Ella me había ignorado durante una semana y, cuando llegó a mi puerta, vestía un ajustado vestido blanco que fácilmente me hizo caer rendido. Probablemente fue el mejor encuentro íntimo que he tenido. A excepción de aquella vez que salimos de vacaciones, pero esas vacaciones, vaya. Ella pasaba el tiempo menospreciándome, ignorándome y a veces se iba en el coche por horas. Sin embargo, cada noche era una especie de festín del que no podía librarme. Cuando finalmente me dejó, me sentí devastado. Pero, después de una semana sin tener que cargar con sus estallidos, la verdad es que sentí como si toda la tensión y la ansiedad se disiparan de mis hombros. En cuanto a apariencia, yo diría que estaba en un 5, mientras que ella fácilmente era un 9, y eso me hacía sentir bien cuando la gente nos miraba, tratando de entender cómo era que yo estaba con alguien así. Pero, en realidad, ella era una bomba de tiempo. Estallaba en cólera de la nada y, en general, hacía mi vida miserable. A veces recuerdo cómo usaba la palabra intimidad casi todos los días. Y ya han pasado casi 12 años desde la última vez que vi o hablé con ella. Increíble, ella era, sin duda, una modelo y la química que compartíamos era extraordinaria. Sin embargo, hacia el final de nuestra relación, descubrí que potencialmente lidiaba con un trastorno límite de la personalidad aún sin tratar. Eso esclarecía el caos que dominaba nuestra relación. La situación se tornó tan compleja que decidimos tomar un poco de distancia para encontrar un respiro. En cuanto comencé a alejarme, sentí como una pesada neblina se disipaba de sobre mí, y corrí hacia la libertad. Aún me encuentro soñando con aquellos intensos encuentros que compartimos, pero no hay forma de que regrese a una situación tan tumultuosa ni siquiera similar. Rompimos como una vez por semana durante 7 meses. Ella realmente tenía celos de todo el mundo en mi vida, y eso era un problema. La gota que colmó el vaso fue cuando se molestó porque estaba cuidando a mi madre, quien estaba en cuidados paliativos en casa mientras moría de cáncer. Y ni siquiera eso fue suficiente, era porque yo estaba físicamente alejado de nuestra ciudad y de nuestra situación el tiempo suficiente como para que mi mente comenzara a tomar el control de la situación.